compartir nuestra pantalla. Vamos a ir cargando, ya está ya. Vamos a compartir por acá una ventanita. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Acá estás. Muy bien, ya está, ya pueden visualizar. Ahí están los mensajes y aquí están nuestras diapositivas. Señores, nos vamos al siglo XX, Latinoamérica, siglo XX. ¿Qué ocurre? Pues ya estamos en casa, estamos muy próximos de llegar, pues todavía no, todavía nos faltan unos temas, pero ya estamos cada vez más cerca del Perú. Ahora, cuando nosotros hablamos de la nueva narrativa latinoamericana, queridos amigos, es un tema que ya hemos trabajado anteriormente, ¿correcto? Es un tema que ya conocemos, es un tema que ya mencionamos y que ahora justamente lo presentaremos por aquí. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de dos momentos, dos etapas de la nueva narrativa latinoamericana. Te pregunto, querido amigo, ¿cuáles eran esas dos etapas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son esas dos etapas de la literatura latinoamericana? A ver, recordamos por ahí, vamos hablando. ¿No? ¿Nadie? A ver, a manera de repaso, hay que estar con los repasos, pero al orden del día. ¿Ah? ¿Cuáles son esas dos etapas? ¿Nadie se acuerda? No creo. ¿Ah? Los chicos del aula 28 son lo máximo. ¿Cuáles son? Pangua. Aquí, pues, tenemos la etapa emergente y tenemos la etapa de consolidación, queridos amigos. Estas dos etapas marcarán el inicio. Vamos a hacer un pequeño repaso breve nada más para ir recordando. Recordemos que en la primera etapa, la etapa emergente, amigos, pues estamos hablando de la década del 20 y el 30. Años 20 se asocia a qué? Tú ya sabes ya. Años 20 se asocia a qué? Ya lo sabes, ¿ah? Vanguardia, vanguardia. Vanguardia, muy bien, vanguardia. Y también vamos a ver que en esa época los escritores latinoamericanos, al menos, muchos de ellos eran leídos únicamente en sus países, sobre todo los narradores, solamente leídos en sus países. Martín Adán, en el caso peruano, Rómulo Gallegos, en el caso de Venezuela, o Roberto Arle, en el caso de Argentina. La segunda etapa de consolidación, década del 40 y 50, como que ya empiezan a interrelacionarse entre países latinoamericanos. Tenemos el caso de Rulfo en México, de Roa Bastos en Paraguay, de Ernesto Sábato y Borges en Argentina. Aquí en el Perú teníamos a Ciro Alegría y a Arguedas. Sin embargo, esta etapa también ya la hemos estudiado y ahora pasamos directamente hacia el boom latinoamericano. ¿Qué pasa en el boom, querido amigo? ¿Qué pasa? Esa década del 60 y 70, ¿qué ocurre? Aparecen diversos escritores, como por ejemplo García Márquez, tenemos a Borges, tenemos por ejemplo a Alejo Carpentier, a Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, casi le digo Pez de los Páramos, Juan Rulfo, se me vino el nombre de la novela la semana pasada, Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo, Vargas Llosa, y tenemos también a Miguel Ángel Asturias. Ojo, de aquí 4 son los pilares del boom. ¿Quiénes son los pilares del boom? ¿Quiénes son esos representativos? A ver, ¿quiénes son? Yo sé que tú sabes, tú eres lo máximo. ¿Cuáles son esos pilares del boom? Cuéntame. Ah, no, pues, de los que están aquí. ¿Dónde está Arguedas? Ah, ya. García Márquez. ¿Quién más? Ya, García Márquez. ¿Quién más? Fuentes. Acá está. 2. Te faltan 4. Vargas Llosa. Acá está. Y por último, Cortázar. Estos 4 son los principales del boom. Profesor, ¿y qué pasa con los anteriores? Los anteriores que están por este lado, ellos pertenecen a la etapa anterior, etapa de consolidación, algunos de la etapa emergente, pues ellos de alguna manera también presentan una narrativa de calidad, pero esta narrativa de calidad, pues lamentablemente les va a faltar una especie de promoción editorial, como que todavía está muy estancado, como que todavía está muy limitado, todavía no aumenta, todavía no crece. Por consiguiente, necesita, ¿no? De una consolidación. Claro, Ernesto Sábato es de consolidación, autor del Túnel, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre, queridos amigos? Pues vamos a ver que estos escritores que
no eran conocidos, sino hasta que el boom, pues, empezó. Estos escritores, de alguna manera, pueden ser llamados quizá los padres del boom, ¿no? Quienes abrieron paso a estos escritores ya más modernos y que, gracias a estos cuatro del boom que tú has mencionado, Europa nuevamente volverá a mirar a Latinoamérica, como que Europa nuevamente regresará y dirá, oh, Darío no fue el único, la única excepción, también hay latinoamericanos que escriben. Y existe pues un redescubrimiento de la literatura latinoamericana. ¿Hay alguien que levantó su mano por ahí? ¿Sí? ¿Alguien que desea opinar? No, alguien que ha abandonado la reunión. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que gracias a estos escritores como que se vuelve otra vez a un Borges, a un Rulfo, como que nuevamente Europa pone sus ojos en Latinoamérica. Ahora, si nos ponemos a preguntar cómo surgió el boom o qué características tenía, pues podemos entrar por aquí. Podemos empezar hablando de las técnicas que ellos empleaban. Por ejemplo, tenemos el monólogo interior, ¿no? Es dentro de esas técnicas narrativas, el monólogo interior, la multiplicidad de voces, la ruptura del orden cronológico. Pero ¿qué pasa con estas características? ¿Qué pasa con estas técnicas? Recordemos que los cuatro del boom, García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y Cortázar, pues van a presentar, ojo, van a presentar una característica muy notoria. ¿Cuál? Es que ellos tienen relación, ¿no? Han leído a una generación más o menos contemporánea con la de ellos, pero que se encuentran en la literatura universal, muchos de ellos estadounidenses. Te voy a dar algunos apellidos, algunos nombres. William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Francis Scott Fitzgerald, John Dos Passos. ¿Quiénes son esos señores? ¿A qué grupo pertenecen? ¿A qué generación? ¿Te acuerdas? Faulkner, muy bien, la generación perdida. Los estudiamos en la semana 5, ¿sí o no? Los estudiamos en la semana 5. Entonces, ¿qué pasa? Estos escritores de la generación perdida y otros más europeos, por ejemplo, van a utilizar estas técnicas. Por ejemplo, el uso del monólogo interior. ¿Qué es el monólogo interior? Es ese libre fluir de la conciencia. Sí, es el libre fluir de la conciencia. Por ejemplo, aquí está. Recordemos, por ejemplo, los monólogos que encontraremos en el Ulises de James Joyce. ¿Sí? Ese famoso Ulises también presentará algo muy importante. Ajá, dato importante, ojo. Número dos, ¿qué sucede? Vamos a ver la multiplicidad de voces, o sea, por aquí, multiplicidad de voces. ¿Qué ocurre con la multiplicidad de voces? ¿Qué pasa con ellos? La multiplicidad de voces tiene que ver con ese libre fluir, perdón, tiene que ver con que todos los personajes pueden narrar su propia historia. Ya no hablamos de un único personaje que le va sucediendo todo, que él solamente habla, sino vamos a ver que todos los personajes tienen la opción de poder narrar. Todos tienen esa opción de poder contar algo. Y como todos tienen esa opción de poder contar, pues ofrecen distintas miradas, miradas muy subjetivas. Y dentro de esas miradas subjetivas aparecerá también, pues, hechos diferentes. Cada uno va a ir narrando desde su propia perspectiva. ¿Ya? Multiplicidad de voces. Siguiente, ruptura del orden cronológico. Acá está, se rompe con el tiempo. Ruptura del orden cronológico. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ocurre con eso? Ruptura del orden cronológico. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, vamos a ver, queridos amigos, vamos a ver que en realidad esto nosotros también lo conocemos con otro nombre. ¿Cuál es ese otro nombre que emplean? El famoso flashback, ¿no? Muy bien, el famoso flashback. Es decir, esos saltos en el tiempo, esos ir y venir. ¿Qué ocurre, queridos amigos? ¿Qué pasa con el flashback? Es muy común en las películas, ¿verdad? Muy común en las películas, estos regresos, saltos que hacen el tiempo, van, vienen, ¿no? ¿Qué pasa? Pues vamos a ver que en este flashback o esta ruptura del orden cronológico es una técnica que lo emplea el cine.
En primer lugar, empieza el cine y del cine recién es trasplantado, ojo, es trasplantado a la literatura. Ojo, Efecto Mariposa, por ejemplo. ¿Ya lo vieron? Sí, les recomendé en su momento, ¿no? Recomendé Efecto Mariposa por ahí en su momento. ¿Quiénes han visto? Después que yo lo recomendé. Después, los que vieron antes, genial. Los que vieron después que les recomendé, a ver, digan yo por ahí. Digan yo, solamente los que vieron después de la recomendación. Nadie. Ya lo habían visto antes. Terribles son ustedes, terribles, terribles. Muy bueno, muy bien. Se le olvidó, ya no. Un recordatorio, Richard, un recordatorio para que vuelvas a verla. Ya, mírenla, ojo, trabaja mucho, mucho psicoanálisis. Con eso te vas a acordar de su realismo todo. Sí, genial. Ya, ojo. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una técnica empleada del cine no en los últimos tiempos, sino desde que el cine aparece. Desde que el cine apareció, surgió con esa técnica, el famoso flashback, y que luego los escritores de la narrativa contemporánea adoptaron, como la generación perdida, por ejemplo. Y esta generación perdida justamente lo traerá a colación, llegará, volverá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver que en este caso, ojo, los del boom latinoamericano adoptan esas técnicas, adoptan el monólogo interior, adopta la multiplicidad de voces, adopta la ruptura del orden cronológico, pero también aplican dos características más, perdón, dos técnicas más. Técnicas como, por ejemplo, el realismo mágico, que mucho se ha mentado, que mucho se ha dicho, que mucho se ha hablado de eso. Por ejemplo, si nosotros hablamos del realismo mágico, o también llamado real maravilloso, veremos que en realidad no aparece, como te digo, no aparece con García Márquez. No, para nada. García Márquez no es el iniciador del realismo mágico. Lo que sí es el máximo exponente, ¿no? Es el máximo exponente de esta técnica narrativa. El iniciador será más bien Alejo Carpentier, que pertenece a la etapa de consolidación. En el prólogo del reino de este mundo, allí aporta por primera vez, allí define por primera vez lo que es el realismo mágico. Lo que hace García Márquez es elevarlo a un plano superior, ¿no? Es decir, se convierte en el máximo exponente. ¿Ya? Ojo, dato importante. ¿Qué más? ¿Qué más sucede? ¿Qué es el realismo mágico entonces? Ya sabemos quién lo inició. ¿Qué es? Bueno, el realismo mágico es contar hechos asombrosos, contar hechos así increíbles, pero con una naturalidad totalmente vaga y tranquila. O sea, dentro de la cosmovisión del mundo representado, pues será totalmente vago, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, vamos a ver que en el discurso de contestación, ese discurso que lee García Márquez cuando recibe el premio Nobel allá en el año 82, va a definir o va a presentar sobre el realismo mágico. Por ejemplo, ¿qué dice? Según García Márquez, el realismo mágico surgió el día que Cristóbal Colón puso su primer pie en América. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo entiendes? El realismo mágico inició cuando Cristóbal Colón puso su primer pie, puso los pies en América. ¿Por qué? Porque hace referencia a este choque cultural. Desde que llegan, ojo, desde que llegan los europeos y empiezan a conocer la realidad latinoamericana, esa realidad que para los hombres latinoamericanos era completamente común, totalmente cierta, ahora se verá más bien pues llena de una magia totalmente increíble, ¿no? Estarán envueltos, ¿no? En todo lo novedoso, lo increíble. Pero para los lugareños, para los nativos, ¿será algo grandioso? No, normal, sí o no. Normal, simple, llano, no pasa nada. Así va surgiendo el realismo mágico. En otras palabras, el realismo mágico es esa visión europea que existen para los textos de esta época. Es decir, que presentan, ¿no? Nos traen una forma completamente diferente. ¿Sí? Ojo.
Profesor, entonces, no, por ejemplo, aquí, mira, no vemos aquí estos barcos que van flotando, pero para el hombre de la época es normal, pues está bien, va a llegar en un barco flotante, no te preocupes, ya viene, está viendo rápido, ¿no? Algo así. En cambio, la transculturación narrativa viene más que todo por una reactualización de los mitos y leyendas. Por lo general, los mitos y leyendas, ¿dónde las encontramos? ¿En la ciudad o en el campo? ¿Dónde están los mitos y las leyendas? ¿En la ciudad o en el campo? En el campo, en la región andina, en la región amazónica. Pero esos mitos y leyendas ahora van a ser trasplantados a la ciudad. Por lo tanto, adquirirán nuevas características, poseerán nuevos matices, ¿no? Como que cambia ahí, como que cambia totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, señores, definitivamente, vamos a ver que estas dos técnicas narrativas nuevas que están incorporándose terminan de redondear ese círculo que nosotros llamaremos el boom latinoamericano. Ahora, si pensamos en las características, queridos amigos, vamos a ver que en este periodo América Latina estará plagada de diversos dictadores. Vamos a ver que los escritores del boom latinoamericano sienten un compromiso social, un compromiso político, el que harán evidente en cada uno de sus novelas y demás relatos. Por ejemplo, recordemos algunos dictadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un Fidel Castro, a un Leonidas Trujillo, a un Somoza, a un Hugo Chávez, a un Evo Morales, a un Videla, ¿no? Hay muchos, ha habido muchos dictadores, ¿no? Un Pinochet, por ejemplo, de repente por ahí, hay varios. Y entonces, estos escritores presentarán pues una visión particular, una visión crítica frente a las diversas dictaduras militares y civiles, porque las dictaduras no siempre son militares, también hay dictaduras civiles. Las dictaduras no solamente son de izquierda, también hay dictaduras de derecha, hay de todo, para todos los gustos. Entonces, ¿qué sucede? Esta será una característica importante. Vamos a ver que en medio de eso tendremos también la famosa innovación técnica que acabamos de revisar. Es decir, veremos las nuevas técnicas que se están empleando, las nuevas técnicas que se van trabajando en, en las diversas novelas y también por ahí en los cuentos. En las novelas es más notorio. También encontraremos, por ejemplo, a que la literatura ya se puede ejercer como profesión. ¿Te acuerdas que en el libro azul, qué decíamos? En el libro azul decíamos que se mostraba a la realidad del artista en el mundo contemporáneo, ¿cierto? Decíamos eso. ¿Y qué pasa de esto del mundo contemporáneo? El artista tenía que trabajar en otra cosa para poder seguir cultivando su arte. En este caso, los escritores pues ya empiezan también a vivir de sus textos. Ahora sí, la literatura nuevamente le permite pagar sus facturas, le permite pagar sus recibos, no le cambia. La situación es otra. ¿Qué más? Vamos a ver que esta literatura ya desarrollada como una profesión, pues permitirá también un reconocimiento totalmente internacional. Vemos aquí el sinfín de premios, distinciones, galardones que van recibiendo cada uno de ellos. ¿Qué más? Vamos a ver también aquí al famoso auge editorial. Y es que este reconocimiento y este desarrollo de una técnica profesional lleva a cabo a un auge editorial. ¿Qué ocurre? Dijimos hace un momento que la etapa emergente y la etapa de consolidación tienen un sentido de calidad. ¿Sí? Son narradores de calidad, perfecto, muy bien. Nadie desmerece su trabajo. Pero lo que no tuvieron es el apoyo editorial. Es decir, que estos escritores lamentablemente publicaban solamente con tirajes pequeños para públicos muy reducidos. Sin embargo, la década del 60 y 70 estalla así, un boom, explota, un boom latinoamericano en el que genera, pues definitivamente, el surgimiento de la industria editorial. Y tenemos pues allí a esos cuatro grandes de la literatura latinoamericana en la segunda mitad de la década del 60. Tenemos así, por ejemplo, pues al colombiano García Márquez, ¿no? Con su novela Cien años de soledad, al mexicano Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, a Julio Cortázar, autor de Rayuela,
y también a Mario Vargas Llosa con La Casa Verde. Estos escritores, de alguna manera, presentan a esos cuatro pilares del boom, aunque todavía no van a tener, perdón, aunque todavía existan algunos contemporáneos, por ejemplo, un José Donoso, un Jorge Edwards, un Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Que es, un Enrique Vila Matas, ¿no? Que van a ser escritores que presentan también una narrativa de calidad, pero digamos que ellos van a ser los más destacados. Y ahora, si por ahí viene la pregunta, ¿y cómo así? ¿Por qué ellos? ¿Por qué otros no? Bueno, responde también a ese manejo de ese manejo editorial, ¿no? Por ejemplo, un Cortázar y Rayuela, un Vargas Llosa y La Casa Verde presentarán un manejo editorial y aquí empezamos a hablar de una representante literaria, así la máxima, la más grande de todas, que será Carmen Balcells. ¿Qué pasa con Carmen Balcells? Pues esta mujer es la mayor agente literaria de todos los tiempos. Carmen Balcells nos presenta, por ejemplo, a esos escritores que ven, digamos, detrás de ella, perdón, y a otros tantos más. Por ejemplo, tenemos a un García Márquez, ¿no? Tenemos a un Jorge Edwards, a un Vargas Llosa, a un José Donoso, a un Ricardo Muñoz Suey, él es cineasta, ¿no? Por ahí ha publicado algún otro texto, pero sobre todo es cineasta. Y Carmen Balcells, ¿no? Ella será, digamos que la manager, ¿ya? En cuestiones de cine y de música hablas de manager, en caso de deporte hablas de representante o empresario, en el caso de la literatura tú hablas de agentes literarios, y ella era Carmen Balcells, la más grande agente literaria de todos los tiempos. Muy bien, hasta aquí vamos con la introducción. Ahora vamos a pasar justamente a desarrollar pues cada uno de los personajes que están programados para esta sesión. Antes voy a responder una pregunta aquí de Miguel. ¿Por qué Vallejo es reconocido después de su muerte? Bueno, en realidad Vallejo fue candidato al Nobel en más de una oportunidad. ¿Sí? Fue nominado al Nobel desde Europa, claro, ya en su estadía en Francia. Recordemos que el modernismo, ¿no? Y esto lo vamos a ver en literatura peruana, el modernismo avanza en el siglo XX, no, ya lo definimos incluso en la semana 5, que el siglo XX era el más pequeño de todos, ¿no? Que la mente de los latinoamericanos sobre todo seguía atrapada en el siglo XIX, por consiguiente no estábamos preparados para la vanguardia. Aquí en Perú, pues todavía no tenía mucha aceptación. Cuando publicó Los Heraldos Negros, sí, sí tuvo aceptación. Sí, una aceptación mediana, ¿no? Pero para la vanguardia ya no, Trilce no. En cambio, en Europa tomó otras connotaciones. Hasta la década del 50, cuando escritores, poetas jóvenes como Javier Sologuren, Jorge Eduardo Eyelson, los jóvenes integrantes de la generación del 50 hicieron una revalorización de su obra. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Vamos a pasar ahora, ya, pero lo vamos a ver mejor en la misma semana, ¿sí? Para no ir rompiendo con el tema, para que no se vayan perdiendo, ¿sí? Bueno, porque ahí sería hablar de Grupo Norte, hablamos de Antenor Orrego, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, vemos a Federico Esquerre, Oscar Imañan, ¿no? O sea, es para hablar bastante, ¿ya? Claro, Víctor Raúl también perteneció ahí, aunque vamos a ver que la presencia de Víctor Raúl, pues si bien es cierto que es uno de los iniciadores del Grupo Norte, su estadía será muy breve porque luego se va más que todo al plano político. El Grupo Norte era más que todo un grupo cultural, ¿no? Pero sí, fue uno de los, digamos, miembros fundadores del Grupo Norte, de la primera etapa, porque hay una segunda etapa en la que ya aparece Ciro Alegría y hasta incluso una tercera generación en la década del 70. Son varias etapas del Grupo Norte. La más famosa, la primera, claro. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con García Márquez? Vamos a ver que la biografía de García Márquez va a representar, por ejemplo, una mezcla con la historia colombiana. ¿Por qué? Porque justamente cada uno de sus pasajes biográficos pueden irse vinculando con la historia de Colombia. Por consiguiente,
la biografía de García Márquez se puede ir vinculando con algunos momentos históricos. Recordemos que él nace en la ciudad de Aracataca. Algunos críticos han logrado unir o repensar de repente que Aracataca es Macondo. En realidad, bueno, son interpretaciones, ¿no? No podemos definir absolutamente todo. No podemos sentenciar o afirmar algo. Eso ya lo sabría García Márquez en todo caso. Lo cierto es que García Márquez deja Aracataca, pasa a Bogotá, empieza a estudiar Derecho, carrera que no culmina, y más bien se empieza a vincular con el mundo periodístico. Y es este periodismo que le permitirá, pues, justamente abrir algunas puertas, vincularse con el mundo literario, y poco a poco irá gestando su propia obra, su propia calidad. Recordemos que entre las características más notorias es el rescate de la cultura popular, ¿no? Recordemos que García Márquez no crea una literatura que represente, pues, al grupo más poderoso, sino al pueblo colombiano, desde el habla, el lenguaje que emplean, la cosmovisión e incluso el tiempo mítico y tiempo cíclico. Porque recordemos que los textos de García Márquez son totalmente circulares. Los textos de García Márquez pues van a ser totalmente, ¿cómo te digo? Van a empezar y terminar con acciones muy semejantes. Eso tiene que ver con el tiempo cíclico, el tiempo mítico. Asimismo, veremos que el tono lírico y humorístico también será una de las tantas constantes que tienen sus textos. Vamos a ver también que aparece una visión particular del país. Recordemos que las visiones y las propuestas que tiene un determinado escritor o crítico siempre serán completamente subjetivas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver también una característica importante en la obra de García Márquez es que hace uso de la hipérbole. ¿Sí? Esta hipérbole será narrativa. Recordemos que la hipérbole juega mucho con la exageración, ¿ya? Es decir, García Márquez es como si viera todo con una lupa gigante, ¿sí? Una inmensa lupa en la que él va a ir exagerando totalmente, se exagera todo, y lo veremos sobre todo en novelas como las del ciclo Macondo, porque la obra de García Márquez se pueden dividir en dos momentos, por un lado el ciclo Macondo y la segunda parte, el ciclo de las otras novelas. ¿Por qué el ciclo Macondo? Porque en este caso vamos a ver a novelas como La hojarasca, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba y el clásico 100 años de soledad. También los libros de cuentos como Los funerales de la mamá grande, 12 cuentos peregrinos, La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada, por ejemplo, que son algunos de los cuentos, libros de cuentos, en los que también aparecen los personajes de la familia Buendía, aparece también el mítico pueblo de Macondo. En cambio, en el grupo de las otras novelas aparece El otoño del patriarca, ¿no? Vemos Crónica de una muerte anunciada, altamente recomendable, El amor en los tiempos del cólera, que es mi favorito, por ejemplo, El general en su laberinto, haciendo referencia a Simón Bolívar, y su último libro, Memoria de mis putas tristes, ¿no? Que también será, pues, uno de los libros que van calando poco a poco dentro de esta tradición literaria. Sin embargo, el plato fuerte el día de hoy es dedicado a 100 años de soledad. ¿Qué pasa con este texto? Aquí vamos a ver al pueblo de Macondo y cada uno de los personajes de los Buendía, los cuales aparecerán y desaparecerán constantemente. Vamos a ir explicando y luego vamos a ver las características que van surgiendo. Por ejemplo, vamos a ver que Cien años de soledad es un texto que se puede explicar desde distintos puntos, desde el punto de vista literario, criticado como una novela, desde un punto de vista histórico, puesto que los hechos que ocurren en Macondo se vinculan con la historia colombiana. Vamos a ver también que tiene una explicación antropológica, puesto que representa a los diversos niveles y clases sociales de Colombia, como también una explicación psicológica, puesto que la novela inicia y termina con un incesto. ¿Qué es el incesto? Una relación entre familias. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, por ejemplo, que esta novela va a presentar y va a iniciarse
en un pequeño pueblecito llamado Riohacha. ¿Qué pasa en Riohacha? Pues vamos a ver que ahí hay una pareja de primos llamado José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. José Arcadio y Úrsula pues deciden casarse. Están enamorados, se quieren mucho, se casan. Pero ¿qué ocurre? Este matrimonio jamás llega a consumarse. Es decir, que vivían en la misma casa, dormían en la misma habitación, pero nada de nada. No tuvieron esa luna de miel esperada. No, para nada. ¿Por qué? Porque según la visión colombiana, según esta cosmovisión, pues la relación entre primos, una relación incestuosa, traería consigo a un niño con cola de cerdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pues efectivamente, esta relación pues, fue muy criticada por algunos habitantes de Riohacha. Por ejemplo, ¿no? De Úrsula Iguarán nadie cuestionaba nada. De Úrsula Iguarán nadie decía nada. Sin embargo, de José Arcadio, de la hombría de José Arcadio, eso sí era muy cuestionable. Como que todo el mundo iba hablando, todo el mundo murmuraba a sus espaldas, 2 años de casados y no tienen un hijo, algo está fallando, algo está ocurriendo por allí. Hasta que un día, como todo pueblo colombiano, dentro de su folclore, aparece pues una pelea de gallos. Entre esa pelea de gallos, el gallo de José Arcadio resulta victorioso, ha matado al gallo de su compadre, Prudencio Aguilar, y como toda persona que ha perdido una competencia, o en este caso ha perdido un duelo a muerte, pues se siente mellado en su orgullo, se siente desdichado y efectivamente le dice, pues, no, José Arcadio, oye, si ese gallo es tan bueno, ese gallo es tan hábil, que entonces préstale ese gallo a tu mujer. De repente ese gallo le hace el favor antes que tú. Uy, terrible, terrible, faltoso, pues, ¿no? Faltoso ese tipo. ¿Cómo le vas a decir eso? Pues? ¿Qué sucede? Pues José Arcadio, que ya estaba hasta aquí, ya estaba cansado, pues, de lo que sucedía, simplemente agarró lo primero que vio, un carrizo, y ese carrizo se lo introdujo allí en su garganta, ¡fla! Muerto. Terminó ahí con la vida, pues, de su compadre Prudencio Aguilar. José Arcadio regresó a su casa. José Arcadio volvió, pues, a su casa y le explica a Úrsula Iguarán lo que ha sucedido. Le dice, por tu culpa, ¿no? Por tus miedos de tener un hijo con cola de cerdo, hoy he acabado con la vida de un hombre. He matado a Prudencio Aguilar. Así que esa noche, pues, contra todo pronóstico, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán consumaron su matrimonio. Esa noche se acostaron en el mismo lecho. Y bueno, esa noche Úrsula Iguarán tampoco quedó embarazada. Bueno, pues son cosas que pasan. Ironías del destino, pues cosas terribles. Pero no quedó embarazada, todo seguía normal. Ya, pues, ahí ves un poquito de humor por parte de García Márquez, ¿no? Ahí van haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Va pasando el tiempo y de repente un día José Arcadio pues tiene la necesidad pues de ir al baño, ¿no? En la madrugada, pues no las necesidades fisiológicas o llaman, pues no se levanta, cruza el patio, deja su habitación, cruza ese largo patio, ese largo corral y al fondo está el baño. Pero en ese trayecto, junto al grifo, junto al caño, ve a un espectro. Ese espectro, mira cómo no se asusta, no se asombra, sino se acerca más bien. Se acerca y en ese espectro reconoce a quién, al fantasma de Prudencio Aguilar. En ese fantasma, pues, al verlo muerto de sed, porque cada vez que quería tomar agua, el agua se filtraba por aquel edificio, otra de los puntos cómicos de la ironía, el humor, ¿no? José Arcadio le fabrica un tapón, un corcho y le coloca ahí en la garganta para que pueda beber. ¿Te das cuenta? Eso es realismo mágico, ¿no? El espanto, el horror, pero contado con una naturalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Prudencio Aguilar maldice, pues le dice, tú, José Arcadio, has quitado la vida de un hombre, ni tú, ni toda tu familia, ni tu descendencia descansará en paz. No, estás condenado. José Arcadio regresa a su cuarto, habla con su esposa, le dice, le cuenta lo ocurrido y finalmente al cabo de unos días deciden partir, salir de Riohacha, buscar un nuevo destino. Se van, se marchan, así como el éxodo de la Biblia, pues no, así como Moisés con todos sus israelitas van saliendo también, salen todos definitivamente y muy lejos ya, ojo, muy lejos, ¿no?
perdón, sale, ¿por qué digo como los israelitas? Porque otras parejas jóvenes también se van juntando en el camino. En ese camino, pues, engendran a su primer hijo y nace también, pues, José Arcadio II. Siguen avanzando y en medio de la selva colombiana hay un claro, o sea, un lugar despejado. Y en ese lugar despejado deciden quedarse, fundar una nueva ciudad que recibirá el pueblo, el nombre de Macondo. Y allí en Macondo empieza su nueva vida. Allí nace su segundo hijo, Aureliano. Macondo va creciendo pues como un pueblecito pequeño, un pueblecito completamente aislado de todo. Ese pueblecito solamente recibe el contacto con una caravana de gitanos, sí, con el gitano Melquiades, ¿no? Que va trayendo pues objetos muy curiosos como el hielo, el imán, un laboratorio de alquimia, pues, ¿no? ¿Qué era la alquimia? La antecesora de la química, ¿sí o no? Que servía pues para preparar, para dar para buscar la piedra filosofal, convertir metales innobles en oro, cosas por el estilo. Y pues allí van surgiendo, ahí van apareciendo pues distintos personajes. Por ejemplo, un día José Arcadio II, el hijo se marcha, se va del pueblo, se va así, pues muy delgado, muy flaco, ¿no? ¿No? Así como de saliste del colegio, pues sumamente delgado. Y luego regresas a tu reencuentro, a tu promoción, luego de tu paso por el gimnasio. José Arcadio también regresa así, pues, ¿no? Después de mucho tiempo, unos brazazos inmensos, una espaldaza ahí de leñador, lomo plateado, su rifle al hombro, su sarta de balas por aquí, su sarta de balas por acá, mismo Rambo, mismo Pancho Villa, ¿no? Revolucionario mexicano, terrible, terrible, ¿no? Lleno de tatuajes, está tatuado todo el brazo, todo. ¿Qué sucede? ¿En qué se ha convertido? Se ha convertido en un cazador. Sí, machazo, mismo Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes se queda chico, ya, terrible. Pero ¿qué sucede? Durante su ausencia había llegado a vivir a la casa una sobrina de Úrsula, había llegado la famosa Rebeca, ¿no? Y Rebeca se había quedado, estaba ayudando a su tía, y de repente llega, pues, y aparece José Arcadio, se ve con Rebeca, cruzan miraditas, nace una fijación y finalmente terminan enamorándose, pues, ¿no? Se enamoran y empiezan a vivir su propio idilio, su propia historia de amor. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ocurre entonces? Pues comienzan a llevar una vida amorosa. Úrsula, la mamá de José Arcadio, se da cuenta de esto, terrible, pues, ¿no? Se encoleriza. Ustedes, incestuosos, están viviendo en el pecado. Terrible, terrible. Oye, bien cara dura, ¿no? Bien cara dura la Úrsula. Sí había hecho lo mismo. Sí, ella también se había casado con su primo. Tenían hasta 2 hijos, tenían. No, terrible, ¿no? Pero así es la vida, pues, ¿no? No sé por qué las personas serán así, caramba, pues, ¿no? Bueno, el hecho es que los bota. Los bota de su casa, se van a vivir a las afueras de Macondo. El otro hijo no era nada tranquilo, el otro hijo era un pillín, era terrible. ¿Sabes cuántos hijos había tenido? 17. 17 hijos había tenido este sujeto, pero incorregible. Incorregible, queridos amigos. Tenía 17 hijos y a todos los llamaba aurelianos. Claro, cada uno con una madre diferente, ¿ah? Cada hijo con una madre diferente, no era con la misma. Y a cada uno le había pues llamado aurelianos para no confundirse de nombre, pues tú sabes, ¿no? Imagínate que se confunda de nombre. ¿Qué sucede? Y estos 17 hijos, ¿no? Mira ese hipérbole, ¿no? Esa exageración. Y justamente esos 17 aurelianos mueren. Todos mueren el mismo día. Una noche de miércoles de ceniza con esa cruz marcada en su frente, mueren absolutamente todos. Bueno, la vida sigue avanzando. Aureliano se convierte en coronel. Sí, es un coronel del ejército revolucionario. Crea 32 levantamientos armados y pierde los 32. No, ahí ves hipérbole y ves humor también ahí. Sigue avanzando la historia y de repente, pues desde hace mucho tiempo ya había llegado a la familia de los Buendía una niña que habían encontrado, sumamente hermosa, bellísima, muy bella. Y conforme fue creciendo se volvió aún más bella. Todos en Macondo se enamoraban de esta muchacha llamada Remedios. Y era tan, pero tan bella que fue apodada La Bella. Remedios La Bella. Tanta era su belleza que todos los días, Remedios Moscote es otra, es de Remedios La Bella. Entonces, ¿qué sucede? Remedios la Bella, pues
Era tan hermosa que todos la miraban y todos se quedaban enamorados de ella, pues, ¿no? Terrible. Y ojo, ¿qué sucede? Todos querían verla cuando se bañaba, pues, ¿no? Sabes que son esas casas así de, dentro de Macondo, ¿no? En la parte de atrás ahí tienen sus esteras, sus carrizos, forman pequeñas rendijas, ¿sí o no? Entonces por ahí todos querían verla desnuda cuando se esté bañando. Pero ¿qué sucede? Los pocos que pudieron acercarse a verla cuando ella se bañaba, la veían desnuda, caían fulminados, muertos ahí al instante. O sea que nadie podía contar lo que había visto, pues no morían ahí la gente. Terrible, ¿no? Hay una exageración allí. Hasta que un día Remedios la Bella pues ascendió a los cielos en cuerpo y alma. ¿A qué te hace acordar eso? Ah? Sube al cielo en cuerpo y alma. ¿A qué hace referencia? ¿A qué? ¿A qué hace referencia? A la religión, a la asunción de la Virgen María. Claro, pues no es. Según la visión cristiana puede ser eso. Según la visión europea, realismo mágico. Pues no, nadie puede subir en cuerpo y alma. Pero en realidad eso tiene una explicación antropológica. ¿Por qué? Porque esta expresión se fue al cielo es una expresión popular en Colombia, en ciertos pueblos de Colombia, que quiere decir que esa mujer, pues, ha quedado embarazada y como quiere y no sabe de quién es el padre, no hay padre conocido, para evitar la salvaduría, los chismes que ha hecho, se ha mudado de pueblo, se ha ido a otro pueblo, ¿ya? Para evitar pues la salud del chisme, tú sabes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se fue a los cielos. ¿Qué pasó con Remedio la Bella? Se fue a los cielos. Ya, quedó embarazada, no se sabe de quién. Era muy bella, pues, ¿no? Alguien habría. Alguien estaba por ahí seguro. Entonces, ¿qué sucede? Pues, bueno, eso es un realismo mágico. Un día, por ejemplo, también otro realismo mágico, ¿no? Vemos que José Arcadio, pues, muere. Pero al morir no queda ahí nada más. Sucede que cuando muere José Arcadio, va llegando un hilo de sangre que va cruzando, pues, calles, avenidas, parques, plazas, ríos, y nadie quiere tocar el hilo, porque saben que es un hilo de sangre que está buscando su destino, va yendo, caminando, hasta que finalmente llega a la casa de Úrsula Iguarán. Y ella sabe, pues, que era la sangre de su hijo, que su hijo había muerto. Y recuerda que ella, pues, le había negado, pues, totalmente le había negado la presencia ahí a la casa. ¿Ya? No, ya no quería que regrese. Entonces, ¿qué pasa? Pues lamentablemente no volvió, solamente Susana. Bueno, así van pasando 17 generaciones, perdón, 17 no, así van pasando van pasando 7 generaciones a lo largo de 100 años. ¿Y luego qué pasa? Vamos a ver que luego de esas 7 generaciones, un sobrino y una tía que no sabían que eran familia, pues nuevamente nace en ellos una fijación y finalmente esta pareja tiene un niño. Otro niño que será llamado Aureliano. Este Aureliano, pues, al nacer será devorado por las hormigas, mientras su padre, Aureliano Babilonia, pues está dentro de su casa tratando de descifrar unos textos, unos manuscritos que hace muchísimo tiempo el gitano Melquiades le había entregado a su ancestro José Arcadio. ¿Qué sucede? Vamos a ver que esta lengua, este manuscrito en lengua sánscrito, está narrando la historia de Macondo. Esta historia de Macondo que en realidad, pues, el tipo Aureliano Babilonia como que la traduce muy mal, se salta páginas, porque va reconociendo absolutamente todo, va reconociendo cada uno de esos momentos y hasta que al final encuentra el fin de Macondo, el que dice que terminará, ojo, terminará con un cataclismo. Es en ese momento cuando Aureliano Babilonia sabe que jamás saldrá de esa habitación, porque Macondo está siendo arrasado por vientos huracanados. Y estos vientos huracanados, queridos amigos, vientos huracanados, barrerán con todo Macondo. Porque los pueblos que están condenados a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad en la faz de la tierra. Fin. Allí acaba. Muy bien. Vamos a pasar, vamos a ir corriendo antes que nos gane el tiempo. Antes que nos gane el tiempo. A 200 años, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que 200 años? Muy bien, vamos a ver ahora a Carlos Fuentes.
¿Qué ocurre con Carlos Fuentes? Vamos a ver que este hombre también representa a algún latinoamericano por parte de México. Muy bien, por parte de México. En este caso vamos a ver que Carlos Fuentes es hijo de diplomático, nace en Panamá. A diferencia de los otros integrantes del Boom, como que él mide siempre su distancia, como que siempre, bueno, no distancia cultural ni ideológica, sino que digamos que tiene una vida mucho más privilegiada, ya mucho más acomodado, maneja muy bien el francés, el inglés, se mueve por la élite, ya, y su visión será también diferente. Una de las críticas o una de las características, perdón, que tiene Carlos Fuentes hace referencia a la historia mexicana y sobre todo que va a criticar, ojo, mira, critica las consecuencias de la Revolución Mexicana. Asimismo, vamos a ver que es un genio, utiliza muy bien las técnicas narrativas y nos habla acerca de una experimentación lingüística. Profesor, ¿cómo es eso, experimentación lingüística? Es que va a jugar mucho con las formas de narrar. Número uno, emplea el lenguaje popular mexicano. Y número dos, su novela, que vamos a ver en breve, es narrada desde las tres personas gramaticales. Asimismo, vamos a decir que Carlos Fuentes hace uso magistral de las técnicas cinematográficas, ¿ya? Esas técnicas cinematográficas, ¿no? Que se prestarán del cine a la literatura. Por ejemplo, tenemos así a la muerte de Artemio Cruz. ¿Qué pasa con Artemio Cruz? Vamos a narrar. No sin antes mencionar, pues, que esta novela solamente narra 12 horas de agonía. Vamos a decir quién es Artemio Cruz. Artemio Cruz es un hombre promedio, ¿sí? Un muchacho promedio en ese México de inicios del siglo XX, y es un hombre que no tiene nada y no tiene nada que perder, no tiene nada y más bien tiene muchas oportunidades. Pero esa gran oportunidad de la que hablamos es la revolución, la famosa Revolución Mexicana. Ojo, no confundas la independencia de México con la Revolución Mexicana. Son dos cosas diferentes. La independencia de México es de 1810, mientras que la Revolución Mexicana de 1910, 100 años después. En esta Revolución Mexicana aparecen personajes como Pancho Villa, Emiliano Zapata, ¿no? Porfirio Díaz, ¿no? Más o menos así. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver que en la muerte de Artemio Cruz aparece, queridos amigos, un hombre que Camilo Cienfuegos es de la Revolución Cubana. Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, Raúl Castro, Fidel Castro, Celia Sánchez, ¿no? Ahí está, ¿no? Es otro personaje. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué pasa con Artemio Cruz? Es un muchacho porque se metió a la revolución, no viendo las oportunidades de poder ganar. Sin embargo, allí en medio de la revolución ha conocido pues a un compañero llamado Gonzalo Bernal. Voy a contarlo un poco rapidito ya, porque estamos con el tiempo. Quiero terminar exacto. Ya, entonces, ¿qué pasa? Para no quitarle su tiempo a ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver que conoce a Gonzalo Bernal. Gonzalo Bernal era un hombre que creía, pues así, ciegamente en los principios de la revolución, ¿no? En cambio, Artemio Cruz como que está buscando la oportunidad para poder ganar algo. Entonces, ¿qué pasa? Un día, lamentablemente, a él y sus... Gracias, muchas gracias, Miguel. Entonces, ¿qué pasa? Un día, pues, toman prisioneros a este grupo, pues no, al grupo revolucionario, parte del ejército, los toman prisioneros y los capturan. Y al estar capturados, pues toman a uno primero y piden que confiesen dónde se encuentran los demás revolucionarios, que delaten a sus compañeros. No quiso hablar. ¿Y sabes qué pasó? Lo mataron. ¡Pah! Ejecutado. Disparo ahí al paredón. Cuando al ver que están tan cerca de la muerte, pues Artemio Cruz recibe una confesión, un favor. Gonzalo Bernal le dice, amigo, si yo muero, si no salimos de esta, por favor, dile, busca a mi padre, Gamaliel Bernal, ¿no? Búscalo y dile que morí creyendo en la revolución, que mi muerte no ha sido en vano, que algún día México será completamente libre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues con esta promesa, ¿no? Se llevan a Gonzalo Bernal. Nuevamente lo interrogan, pide que delate a sus compañeros y no lo hace. Así que lo fusilan, lo matan al amigo de Artemio. Luego llaman a Artemio y Artemio nuevamente, ¿no? Le empiezan a interrogar y cuestionar. ¿Tú qué dices? ¿Los delata o no los delata Artemio Cruz?
¿Delata a sus compañeros o qué hace? No los delata. Claro que los delata, por supuesto que los delata, si no, ¿cómo estaríamos hablando de él después? Los delata, pues definitivamente. Si no, ¿cómo estaríamos hablando? Entonces, ¿qué ocurre? Pues los delata. Dice, ya están escondidos acá. Ya, le perdonan la vida. Puede decirte, un traidor. Claro, definitivamente, un traidor. Lo delatan. Y se va, pues no, dejan libre. Pero como sabe lo que ha hecho, pues no. Y aparte tenía la promesa que le hizo su amigo a Gonzalo Bernal. O sea que Gonzalo murió por las puras. ¿No? Porque mira, el primero murió por la revolución, no dijo nada. El segundo, su amigo Gonzalo, murió creyendo. Y luego viene él, Artemio Cruz, y habla al toque. Terrible, pues un Judas ahí, desde la J hasta la S. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se va a buscar al padre, a Gamaliel Bernal. Llega a la casa de don Gamaliel y él pensaba encontrar una casa pequeñita, modesta, como la de todos los revolucionarios, pero cuando llega una casa inmensa, un rancho, bastantes hectáreas, con sus criados, a sus sirvientes, sus ganados, y Artemio Cruz se da cuenta que su amigo en realidad creía en la revolución. A su amigo Gonzalo no le faltaba nada. ¿Para qué pelear? ¿Para qué si tiene todo? Pues efectivamente, Gonzalo peleaba porque estaba convencido. Sí, Artemio se entrevista con el padre, con don Gamaliel, lo invita a que se quede, ¿no? Le explica, ¿no? Cómo murió su hijo, como un héroe. Y en medio de esa conversación, pues, don Gamaliel le presenta a su hija, Catalina. De hecho, solamente eran dos hermanos, Gonzalo y Catalina. Pero Gonzalo ya murió. Queda Catalina. Señor, ¿quién va a heredar todo? ¿Quién se ha convertido en la única heredera? Catalina, ¿sí o no? ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa por la mente de Artemio Cruz? Inmediatamente el símbolo de dinero en sus ojos. Solamente hay una heredera y es mujer. ¿Qué va a hacer Artemio? Enamorar a Catalina Bernal. Terrible, mira. Primero traiciona a la revolución, ahora a su amigo, ya está muerto, pues se queda con la hermana, logra su cometido, la enamora y se casa con la hermana de su amigo, de su difunto amigo. ¿Pero por qué? ¿Porque la quiere? No, por el dinero, por las tierras. Hey, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos contando todo esto? Ojo, hago un paréntesis. Todo esto es un recuerdo. Si todo lo que te estoy contando es un recuerdo. Recuerda que Artemio Cruz ha llegado de un viaje, ha caído, está enfermo, y en esa agonía que dura 12 horas, él está recordando todo. Ojo, está recordando todo. ¿Ya? Entonces son diversos recuerdos que va haciendo. Y entonces, pues se casa con ella y hereda todo. Otro, y continúa, pues termina la revolución. En realidad cuenta cómo la revolución fue vendida, cómo hicieron traidores, no solamente él, otros que estaban más arriba y que tenían decisiones más importantes también traicionaron a la revolución por sus propios intereses. Al final, cada quien hizo lo que quiso. Así de simple. El mismo Artemio Cruz, con ese dinero que ya tenía como heredero de todas esas tierras, cuenta cómo compró su puesto de diputado, es decir, de congresista, como que pagó para ser congresista, algo así. Compró su puesto de diputado, cómo sobornó a jueces y fiscales para que le quiten las tierras a sus enemigos y él apoderarse de todo. Está terrible, ¿sí o no? O sea, un tipo de lo peor, un impresentable. Este amor, este matrimonio, pues no era un matrimonio de amor, ya lo sabemos. Aquí era amor al dinero. Así que Artemio Cruz pues va teniendo sus amantes. Recuerda cada una de sus amantes, de cómo con ellas, con falsos cuentos de trabajo, se iba a pasear con ellas por Europa, por París, por Madrid, por Barcelona. O sea, una gran vida. ¿Con la plata de quién? ¿De él? No, con la plata que de su esposa, encima, con la plata que había heredado su esposa. Terrible. Va recordando todo. Hasta incluso recuerda el día en que se fue de casa, cuando accidentalmente mató a su tío y tuvo que marcharse para siempre y enrolarse en la revolución. No tenía nada que perder. Al contrario, tenía mucho que ganar. A los pies de su cama, solamente dos mujeres se encuentran. Su esposa, Catalina Bernal, y su hija, Teresa Cruz Bernal. Ambas mujeres están allí, esperando qué cosa, esperando su muerte, esperando que les diga dónde está el testamento para poder cobrar, porque saben que esa relación familiar no existía, todo era por el dinero. La obra termina cuando Artemio Cruz muere.
¿sí? Ahí acaba, ahí llega el fin. Muy bien, señores. Entonces, pues vamos a ver que en este caso Carlos Fuentes nos muestra ese famoso flashback, ¿sí? Nos muestra esos saltos, esa ruptura en el orden cronológico. Y también vamos a ver, efectivamente, qué experimenta con el lenguaje. ¿Por qué? Porque él hace uso de las tres personas gramaticales. Te voy a robar un minuto nada más. Esas tres personas gramaticales son yo, tú y él. Es decir, que conforme va narrando esos recuerdos, los va mencionando así. Yo, Artemio Cruz, tú, Artemio Cruz, y él, Artemio Cruz. Este relato pues es narrado desde esa perspectiva, desde estas tres perspectivas, queridos amigos. Bueno, aquí les estoy compartiendo el enlace quizzes de esta semana, resuélvanlo, lúzcanse, allí está, queridos amigos, y conmigo será hasta la próxima semana, ¿sí? No he podido responder todas las preguntas que han hecho ahí, ¿no? No, me hubiera gustado, pero el tiempo es un poquito limitado. Ya, chicos, la siguiente semana con gusto o con el mismo tema, ¿ya? Nos vemos, que le vaya muy bien. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.